Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 2 de agosto, empezando el mes ofrecido a María Santísima. El texto para hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy quisiera compartirles una muy hermosa reflexión, empezar por ahí, una muy hermosa reflexión que el Papa Francisco hizo sobre el texto de hoy, San Mateo 14, esta escena de la multiplicación de los panes. Para ponernos en contexto, Jesús estaba en el monte de la multiplicación. Así es, justamente a la orilla del mar de Galilea. ¿Qué podemos afirmar? Bueno, lo que dice el Papa: Jesús pone a prueba a sus discípulos. Los discípulos razonan con parámetros de mercado, pero Jesús sustituye la lógica del comprar con otra lógica, la lógica del dar. Ordena a los discípulos que hagan sentar a la gente, luego toma los panes y los peces, da gracias al Padre y los distribuye. Estos gestos anticipan los de la última cena, que dan al pan de Jesús su significado más auténtico. El pan de Dios es Jesús mismo. Al comulgar con Él, recibimos su vida en nosotros y nos convertimos en hijos del Padre Celestial y hermanos entre nosotros. Recibiendo la comunión, nos encontramos con Jesús realmente vivo y resucitado. Participar en la Eucaristía significa entrar en la lógica de Jesús, la lógica de la gratuidad, de la fraternidad. Esto nos lo dijo el Papa Francisco el 26 de julio del año 2015 al respecto del texto que hemos encontrado en este día. Qué importante es saber reconocer la presencia de Dios entre nosotros, sobre todo en la Santa Eucaristía. La figura del pan que Jesús parte y comparte hoy es la figura del pan eterno que se quedará con nosotros a través de la hostia consagrada, del vino consagrado. Cuando vamos a la Eucaristía, entonces el Señor alimenta nuestra alma y es el viático que necesitamos para llegar a la vida eterna. Así es. Hoy también es importante, hacer la traducción del texto para nosotros en este tiempo. Hoy Jesús nos pide que nosotros partamos ese pan. Justamente cuando sus discípulos le dicen: estamos en despoblado, empieza a oscurecer, veamos todas las contrariedades que hay. Solo veamos lo que dice el texto de hoy. Qué interesante, ¿sí? Primero, Jesús se dirige a un lugar apartado y solitario. ¿Qué dice? Es un lugar que está lejos, es un lugar solitario, por lo tanto no hay ciudades cerca, ¿sí? Qué importante saber que lo sigue una muchedumbre. Tampoco es que hayan barcos suficientes para transportar a tanta gente, pues están a la orilla del mar y pueden irse a otra ciudad en barco, pero no hay suficiente. ¿Qué más? Los apóstoles le dicen: estamos en despoblado
Y otra desventaja, empieza a oscurecer. Y bueno, no es que hubiera en el pasto o en las orillas hubiese comida abundante o hierba como lo pueden ser fresas, moras, nances o aquel tipo de frutas exóticas. No había nada, era despoblado, estaba por oscurecer. Asumamos las 5:30, 6 de la tarde, para que comprendamos la situación. Por lo menos aquí en Guatemala y Centroamérica es una hora en la cual empieza a oscurecer. El sol se pone y empieza la oscuridad. Y los discípulos le dicen: despide a la gente para que vayan a comprar algo de comer. Entonces significa que tienen hambre. Hay mucha gente que está hambrienta. Otra característica adversa al momento. Sí, otra característica adversa al momento. Otra situación, si los está mandando a que compren algo, pues ¿qué significa? Que no tienen lo necesario. Es más, sí, denles ustedes de comer, les dice Jesús para ponerlos a prueba. Y los discípulos que dicen: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, es decir, no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces colocan otra desventaja a la situación. Vean tantas desventajas que entre comillas los discípulos miran. Si se dan cuenta, los discípulos solo se quedan viendo y observando lo adverso, lo difícil, lo imposible para ellos. Y otra desventaja, son muchas personas. ¿Cuántas dice el texto de hoy? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuánta gente habría ahí? Pongámosle una mujer por hombre y un niño por mujer. Habrían unos 15,000 aproximadamente. Ya vieron, otra desventaja. Los discípulos siempre mirando las desventajas. ¿Qué dice Jesús? ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? No hace falta que vayan, denles ustedes de comer, como poniendo a prueba a los discípulos. Delante de todas estas circunstancias adversas, actúen ustedes. Cuando Jesús les dice: denles ustedes de comer, Jesús les está retando en la fe. Tengan fe. Sean ustedes quienes den de comer, pero ustedes tengan fe. Si aquí entre ustedes tienen al pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Es Jesús. Y por eso cuando Jesús parte el pan y lo comparte, bendice. Primero hace la oración de bendición. Segundo, hace el milagro de multiplicar el pan. Tercero, lo comparte y lo reparte. Y entonces le pide eso mismo a sus discípulos. Y te lo pide a ti, te lo pide y me lo pide a mí. Que seamos una bendición para el prójimo. Que nosotros entonces tengamos fe, que creamos que en esa circunstancia adversa, aunque parezca todo oscuro, aunque parezca que no hay personas alrededor, aunque parezca que la noche está por entrarse, aunque parezca todo despoblado, aunque no tengas dinero, aunque tengas una crisis económica, aunque no tengas comida y sean muchas las circunstancias adversas, Jesús es el pan de vida, Jesús está allí, Jesús te va a proveer, Jesús te va a dar, Jesús estará contigo, no temas. Así lo dice el texto. Ya, Jesús te va a dar lo necesario, con lo poco que haya. 5 panes y 2 peces, tráiganmelos, dice Jesús. Manda que la gente se siente. ¿Qué significa la actitud de sentarse? La actitud de sentarse significa que van a comer, significa que van a compartir, significa que van a tomarse un descanso. Qué hermoso saber que aunque Jesús no haya hecho ya la multiplicación, está adelantándoles que algo maravilloso pasará. Es lo que hace el Señor. El Señor transforma vidas, el Señor sana a personas que están delicadas, que están enfermas. Hoy en este tiempo de COVID, de pandemia, Jesús sana, Jesús cura, claro que sí. Aquellas personas que no tienen trabajo, Jesús abre puertas y les da oportunidades. Es lo que hace Jesús cuando multiplica para nosotros el pan, multiplica para nosotros pues las bendiciones en nuestras vidas cotidianas. Es lo que hace Jesús. Cuando una persona está desanimada, desalentada, sin esperanza, Jesús le da fuerza, le da alegría, le da esa esperanza, valga la redundancia. Así es. Cuando nosotros estamos decaídos y cabizbajos, cuando hemos sido tirados en el suelo por la tentación o porque se ha caído en ella, en el pecado, Jesús nos restaura, nos levanta. Eso es lo que hace el pan del cielo, el pan de vida que es Jesús. Bueno, Jesús no solamente pues es el pan que se comulga y que tenemos en la hostia y que evidentemente nosotros pues somos como hostias vivas, lo dice San Pablo, capítulo 12, 1 de Romanos,
sino Jesús nos motiva con ese pan vivo bajado del cielo y con esa hostia que comulgamos a que seamos pan partido para el prójimo, a que tengamos esperanza, a que sepamos que ese pan bajado del cielo se hace vida en nuestras circunstancias de cada día. No es un Dios lejano, no es un Dios que está allá en el infinito, no es un Dios que nos mira desde lo alto y no hace nada por nosotros. Al contrario, Jesús hoy con hechos nos está diciendo: estoy aquí, te proveo, aunque veas que todo es una circunstancia adversa, aunque tengas la actitud de mis discípulos, que todo lo ven con ojos de problema, que solo miran la tormenta, que solo se quedan viendo el caos. Yo siempre te proveo, yo veo la alegría, yo veo la esperanza, yo veo la luz en el camino, en la oscuridad. Yo soy la luz, es lo que está diciendo Jesús. Y dice el texto: todos comieron hasta saciarse y sobró todavía. ¿Qué significa? Que Jesús en tus necesidades y en las mías nos provee de tal manera que nos da de más, de tal forma que podemos compartir con el prójimo, así como se oye. Tengo la experiencia de alguna vez, y se los cuento como un testimonio, cómo alguna persona necesitaba cubrir ciertas necesidades, y yo tenía en mis manos una ofrenda que había conseguido y se la di completa. No puedo decirte qué cantidad era, pero se la di completa. Y mira, había dado unos pasos de regreso yo hacia la oficina, digamos, ¿verdad? Y ya me estaban llevando una ofrenda precisamente con la misma cantidad. Y luego por la tarde recibí otra ofrenda como para que fuera el extra que Dios daba, la mía extra. Así es Dios, no se queda con nada. Cuando damos con un corazón caritativo, la Santa Eucaristía nos tiene que llevar a eso, a ser solidarios, a ser generosos. ¿Sí? Dice un dicho popular: haz bien sin mirar a quién. Bueno, hazlo con amor y el Señor te va a proveer, el Señor te va a dar lo que tu corazón necesita, según tu necesidad. Comeremos entonces hasta saciarnos, significa que nuestras necesidades serán abastecidas y nos dará hasta de más. Así es el Señor. No tengas miedo, el Señor te dará más. Necesitas alegría, te va a dar alegría y un gozo desbordante. Vendrán grandes regalos para tu vida. Si tú estás esperando una respuesta, el Señor te va a contestar con creces. Así es. Si tú tienes una crisis económica, el Señor te va a proveer en abundancia. No tengas miedo, créelo. Hoy el Señor lo está diciendo, está proveyendo. Y si el Señor te provee, te está diciendo: denles ustedes de comer, dale tú de comer al prójimo. Da el pan de vida, da la palabra, comparte tu testimonio. Y si tienes algo material, con caridad fraterna, comparte también con aquel que está más necesitado. Amigos, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio para que muchos corazones necesitados de Dios puedan encontrarse con el amor de los amores. Que el Señor les bendiga y hasta mañana.